Vamos a estudiar un Maimer del Rebbe, Parshas Vayera, la Parsha de esta semana, de Tov Shin Chof Hei, 1965. Este Maimer, en realidad, es un Maimer que está basado en un Maimer del Alter Rebbe. Y hubo años, particularmente estos años, yo no soy experto en qué pasó cada año, pero hubo años en donde el Rebbe fue dentro de sus propios Maimorim, dentro de sus propias sijes, diciendo palabra por palabra Maimorim de otros Rebbeim. ¿Por qué? Este es un caso. ¿Por qué? Porque hoy en día, por Hashem, entras a Quejos, entras a cualquier biblioteca, tenés un montón de libros y qué sé yo, qué sé cuánto, de todos los Rebbeim. Pero en esa época no había libros. Y empezaban a salir libros de Rusia, empezaban a aparecer manuscritos acá, manuscritos allá, y obviamente no estaban a disposición de nadie. El Rebbe y algún bibliotecario, yo qué sé, nadie los tenía. Entonces el Rebbe, para difundir esto, decía los Maimorim de los Rebbeim anteriores para que todo el mundo tenga a disposición esos nueva información, por así decir, que aparecía. Este es uno de esos Maimorim. El Maimer del Alter Rebbe que el Rebbe va a decir está prácticamente entero acá. De Emes, en realidad hay dos versiones, están en los discursos Katzarim, cortos del Alter Rebbe. Es un discurso fantástico, en mi humilde opinión. Gewalt. Vamos a estudiar lo que el Rebbe dice y vamos a ver cómo el Rebbe agrega a este Maimer algunos detalles. El Maimer solo del Alter Rebbe ya es algo para sentarse y estudiarlo por sí solo. Vamos a ir. La Haftara, la lectura de los profetas después de la parcha de esta semana, es sobre Elisha. Elisha Anobi, el profeta Elisha. Elisha hizo un montón de milagros, Pishnaim, el doble de milagros que Eliyahu Anobi. Y en este llave vamos a leer cuáles fueron los milagros, por lo menos algunos de ellos, de lo que hizo Elisha. Entre los milagros de Elisha, uno de los más famosos es con una mujer que era esposa de un profeta que se había muerto, que era Obadia el profeta, así dicen nuestros sabios, y que no tenía un peso para pagar todas las deudas de su marido, que tenía un montón de deudas por otras historias, que escondió profetas, y le daba de comer. Y en la práctica venían los acreedores y querían sacarle a sus hijos para hacerlos esclavos. Así era la vida antes. Y esta mujer se va a quejar a Elisha, no tengo un peso, y vienen a llevarse a mis hijos, ¿qué hago? Y Elisha le pregunta, ¿qué tenés en casa? Ki im asuk shomen. Lo único que tengo es una vasijita de aceite. Y Elisha le dice, anda a pedir a tus vecinos Keilim Reikim, recipientes vacíos, y empieza a tirar aceite. Y ella empezó a tirar aceite, aceite, de un cosito chiquitito salió litros y litros de aceite, milagro. Vendelo, paga las deudas y viví con todo lo que resta de ese dinero toda tu vida. Hasta Tjías Amazing, dicen nuestros sabios. Tanto dinero hizo esta mujer con el aceite. Y si es caro. Bien. Ok, este es el milagro de Elisha con esta mujer. El Alter Rebbe tiene un Maimer sobre esto, cómo se aplica a nosotros. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es Elisha? ¿Quiénes son los hijos? ¿Cómo vivís con esto? Fantástico el Maimer del Alter Rebbe. De vuelta, dos versiones, acá el Rebbe toca una versión nada más. Hay otra, vamos. Empieza, Beisha Aja, Zaina, mujer, Minishea Nevim, Benea Nevim, de esposa de un profeta, que le gritó a Elisha, etcétera. Esto es toda la historia que yo conté recién, ¿sí? El Rebbe no la cita acá. Está explicado en un Maimer del Alter Rebbe. Todos los detalles de esta historia, que es la Haftara de la parcha de esta semana, en el servicio a Dios, como vamos a explicar más adelante. Pero primero, antes de entrar en la historia, entrar en las enseñanzas de la historia, primero hay que preceder algo que dice Reviller de Parich. Reviller Paricher era un medio Rebbe, un personaje muy interesante en Chabad. Reviller Paricher tiene un Maimar similar al Maimar del Alter Rebbe, que evidentemente está basado en el Maimar del Alter Rebbe. Acá el Rebbe hace referencia a ese discurso. ¿Qué dice Reviller Paricher? Rebbe pone que parece que está basado en el Maimar del Alter Rebbe. Una especie de introducción. Es sabido, ¿cuál es la introducción? Es sabido que todos los cuentos del Tanaj, las historias del Tanaj, a pesar de que eran kipshutan literales, pasó, una tipa virtió aceite y era aceite literal, porque los versículos no los podés sacar de su sentido literal. Sin embargo, ¿por qué eligieron los profetas estos cuentos justamente escribirlos en el Tanaj? Porque evidentemente Elisha hizo un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Fue, durmió, se levantó, se lavó la cara, la mano. No aparece nada de esto. ¿Por qué estos cuentos sí están en el Tanaj? Los que sí están. Forzosamente tenemos que decir porque estos cuentos tienen grandes secretos y misterios de la Toira. Secretos supremos, qué sé yo. Y muchas enseñanzas en el camino a Dios. En el camino del servicio a Dios. Hasta aquí la introducción de Reviller Paricher
a su discurso. Y se entiende, dice el Rebbe, y así como las enseñanzas en las leyes, alojes y dinim, en la Toira, son enseñanzas eternas en todo lugar y en todo momento, como dice el Alter Rebbe mismo, la Toira es eterna, nijis, y esto también lo que quiere decir, que la Toira es nuestra vida, no solamente es nuestra vida, uno vive en la Toira, que estudia, no solamente esto, sino que la estudia con Hayus, no solamente vivimos con la Toira que estudiamos, sino que la estudiamos con ganas, disfrutamos de la Toira. Y más aún, la toira genera vida en cada uno de nosotros. ¿Cómo vivir? No solamente nos da vida, sino cómo vivir de todo también. Es decir, que la vitalidad de un yaudí en todo lugar y en todo momento tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas de la toira. Entonces, esto era un corchete. Volviendo al Maimar, así como las enseñanzas de cada ley en la toira son eternas, de la misma manera las enseñanzas en los cuentos, las historias de la toira son eternas. Porque toda la toira es una toira ajas, es una toira única, y no se puede dividir, separar entre un asunto y el otro. Tenés alajá y tenés historias. Deja las historias, no me hinches, decime qué hay que hacer y qué no hay que hacer. No. Las alajot son importantes y son eternas, las historias también. De hecho, el Zohar dice acá al revés, no lo trae, no sé por qué, pero el Zohar dice que quien dice que las historias de la toira son Stamazoy, Sipuri, mis historias, así nomás, no tiene porción en el mundo por venir. Chao, al tacho. No entendiste nada. Como dice Rambam, que una persona que dice que la toira no es de Dios, o sea, no es divina, incluso un posuk, incluso un versículo, una palabra, y no hay ninguna diferencia entre las palabras Anoiji Hashem Elokeja, el primero de los 10 mandamientos, yo soy Dios tu Señor, que wow, re importante, eso con otro posuk, Timna Isa Pilegesh, que Timna, que era una tipa, era una concubina de otro tipo, ¿y a quién le importa? Es lo mismo. La kedusha de cada palabra es igual. Si una persona dice, las palabras de Rambam, que Moshe Rabbeinu inventó alguna cosa por su propia motivación, incluso si vos estás de acuerdo que es Emes, ¿sí? Lo dijo Moshe, ¿verdad? Es santo, es importante, pero Moshe lo dijo porque se le ocurrió, o por lo menos no está en el mismo nivel que yo soy Dios tu Señor. Hay diferentes psukim. Si vos decís una cosa así, olvídate, dice Rambam, sos un koifer, sos un negador de toda la toira escrita y la toira oral. Una coma en la toira que vos decís, eso no es la tuya, que el pasuk Shema Israel, fuiste. Es un koifer, estás negando toda la toira. De la misma manera, uno tiene que lidiar, por así decir, con las enseñanzas de los cuentos, las historias, relatos de la toira, como enseñanzas eternas. No solamente que aquellos que niegan esta idea, que las enseñanzas de la Torah son eternas, no solamente les faltan estas enseñanzas, sino que les falta también las leyes de la Torah, y les falta incluso yo soy Dios tu Señor. Vas a terminar negando a Dios. Como por ejemplo un Sefer Torah, que le falta una letra, un libro, un rollo, que le falta una letra, esto afecta el kashrus, lo apropiado de todo el Sefer Torah. No sirve nada del Sefer Torah eso. Porque por cuanto una parte específica no es eterna para esa persona, le falta una letra o esta historia es una tontería. Es decir, no se aplica a un momento y a él, a esa persona, automáticamente es un psul, está invalidando toda la toira. Entonces, cada detalle y cada coma son importantes, son enseñanzas. De la misma manera, el cuento de la Haftara de esta semana, a pesar de que era un cuento kipshuto y simple, begashmius, literalmente una tipa vertiendo aceite en un montón de recipientes vacíos, porque de vuelta, no solamente los versículos no los podés sacar de su sentido literal, sino que este cuento es uno de los 16 milagros que hizo Elisha. Como dicen nuestros sabios, que Elisha hizo el doble de milagros que Eliau. Y si Eliau, Anobi, el profeta Eliau hizo 8 milagros, Elisha hizo 16, y la Torah te lo tiene que decir. Mira, 1, 2, 3, te cuentan los 16. Y este es uno de esos 16. No solamente esto, por el hecho de que este cuento está en la Toira, se entiende que tiene enseñanzas en Avodas Hashem. Y no podés decir que este cuento está en la Toira solamente porque te quiero contar cuentitos. Mirá, Elisha hizo 16 milagros. ¿Cuáles eran? A, B, C, D. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, perdón.
Porque si vos me querías decir que Elisha hizo 16 milagros, escribí el pasuk. Y Elisha hizo 16 milagros. Ya está. ¿Qué me importa cuál eran? Sé qué hizo, ¿no? La Torá relata uno por uno. ¿Cuánto la Torá cuenta este cuento? Y muchos detalles de este cuento. Se entiende entonces que el cuento en general y sus detalles en particular fueron fijados en la Torá porque tienen enseñanzas eternas en Avodas Hashem. Perek esto que vamos a estudiar es importante en el servicio a Dios, no es un cuentito más. Eso es lo que el Rebe dijo, básicamente. Ahora el Rebe dice, esto es lo que dice el Alter Rebe. Dos puntos. Acá dicen un Bijlach. Bijlach es como un cuadernito, de vuelta, 1965, un manuscrito que encontraron. Esto es lo que dice el Alter Rebe. Este, dije bien, el Maimar de 1965, el Rebe, Topshin Hofei, 1965, el Rebe explicando algo que se encontró en esa época del Alter Rebe. ¿Qué dice el Alter Rebe? De vuelta, hay dos versiones. Acá aparece uno. El Alter Rebe dice así: así como uno grita, uno clama en privacidad hacia Dios por estar lejos de él, lejos del Dios viviente, así de la misma manera, o sea, como uno, imagínense, uno va a los bosques, los hasidim de antes y gritaban, Dios, ¿qué pasa? El gol, no sé qué sé yo. De la misma manera, cada neshama, cada alma, cuando se eleva a la noche hacia Dios, grita, clama con una voz amarga por estar lejos del Dios viviente. Así empieza el Maimer de la Treve, cortito, si es un capítulo nada más, cortito. El alma grita también, clama. ¿Y el alma qué dice? La Toira nos explica qué dice el alma y cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Voy a hacer unas partes en hebreo y unas partes en castellano porque es interesante. Sí. La Neyama dice así. La Toira nos explica sobre esta Neyama gritando, clamando. Veisha Ajas, de vuelta, la tarde de esta semana, una mujer, traducción literal, una mujer de las esposas de los hijos de los profetas. Esa es la tarde de esta semana, es el comienzo de la historia de Elisha con el aceite, etc. ¿Quién es la mujer? La Torá dice, la mujer es la Neyama, porque la Neyama se llama Isha Iras Hashem. Una mujer temerosa de Dios, esa es la Neyama. Perfecto. Ajas, ¿por qué a la Neyama se la llama Isha Ajas? Una mujer, porque es una mujer que está unificada, una con Dios. La Neyama es una con Dios. Entonces, Isha es la Neyama. Ajas, porque la Neyama está unida a Dios. Era esta mujer esposa de Benaya Nevim, de los profetas. ¿Qué significa esto? Que la Neshama tiene una especie de nebúa, profecía. El concepto de la nebúa, la profecía, es recibir palabras de Dios. Nib sefasaim, el movimiento de los labios, las expresiones de los labios. De la misma manera, esta Neshama, que era una con Dios, recibe, así como los profetas recibían las palabras de Dios y las producían en sus bocas, recibe captaciones y revelaciones divinas. La Neshama percibe a Dios. Entonces, la Neshama es una Isha es la Neshama, Ajas, unida con Dios, y tiene profecía, tiene captación. La Neshama percibe a Dios. Buenísimo, qué lindo. La Neshama percibe a Dios. Y la Toira continúa diciendo, esta mujer que percibe a Dios, so ako el Elisha. Se le puso a gritar a Elisha. Pues Elisha dijo, tengo un peso. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Elisha? Elisha es Dios. Eili, ya. Hacia mí, inclinate. La Neyama está gritando, loco, préstame atención. Estoy sola, acá en el medio de la nada, en el Golus. Es terrible esto, vamos a ver qué es lo que está sufriendo la Neyama, paciencia. Y la Neyama le está gritando justamente esto. El nombre de Elisha se escribe Aleph Yud, Aleph Lamed Yud, Shin Hei. Elisha. Eli es hacia mí, ya, inclinate. ¿Cómo sabés que ya significa inclinarse? Como dice la Toira, sobre Hebel y Caín, la ofrenda que trajeron Hebel y Caín, Vaisha, la misma palabra, Vaisha Hashem el Hebel, Belmijosoy. Dios se tornó, se inclinó hacia la ofrenda de Hebel. No le gustó la de Caín, vamos con la de Hebel. Ya significa inclinarse. La Neyom le está gritando a Dios, Ya Elai, loco, prestame atención a mí. Me dejaste acá en el Golus. Ahora vamos a ver cuál es el Golus. Prestame atención, dice la Neyome. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Continúa el versículo en el Tanaj. ¿Qué le dice la mujer esta a Elisha? Abdejo ishi meis. Tu sirviente, le dice a Elisha, tu sirviente
Mi esposo, que era mi esposo, se murió. De vuelta, paréntesis. Este hombre que se murió era Obadia. Hay un Sefer, Obadia, ¿sí? En el Tanaj, muy cortito. Este Obadia mantuvo, creo que eran 50 en una cueva, 50 tipos en una cueva, 50 tipos en otra, profetas que los querían matar, dándoles de comer todos los días. Un montón de guita. No tenía dinero, pidió prestado. Era un converso encima, Obadia. Obadia se murió y se quedó un montón de deudas. Y la gente no le quería cobrar a la mujer esta, que es la esposa de Obadia. Alguien le tengo que cobrar. Bien. Entonces la mujer esta se le quejó a Elisha, como yo dije antes en la introducción, mi esposo, que era un fiel sirviente de Dios, se murió. Y no tengo un peso. Eso es lo que dice la mujer. Pero en el servicio a Dios, pará, la mujer es la Neyome. Y la Neyome le dice a Dios, ¡Ey! ¡Prestame atención! ¿Qué querés? Dice Dios. Abdeja ishi meis. Tu sirviente, mi esposo, se murió. ¿Y eso qué quiere decir en servicio a Dios? Ishi, ¿qué es mi esposo? Ishi, Ish Sheli, Eish Yud. Es el fuego de la Yud. Es decir, hay un fuego de amor y temor a Dios en el corazón, Eish Yud, el fuego por Dios. Ese fuego que yo tenía, en las palabras del Alter Rebbe, Islavus, ardiendo, Islatus, excitado, para unirme con Dios, etcétera, que la Yud representa el nombre de Dios, Jochma, qué sé yo, se me murió. ¿Qué le dice la Neyome a Dios? Flaco, cuando yo estaba ahí arriba, te quería mucho. Y ahora estoy acá abajo y no siento nada. Hago una mitzvah, Lordish. Hago otra mitzvah. Antes estaba re excitada, dice la Neyomer. Y ya no estoy más excitada. No. Abdejo Ishimeis. El Eish Sheli, mi fuego, dice, se murió. ¿Cuántos de nosotros, sin entrar en detalle porque no importa, cuántos de nosotros cuando descubrimos el camino de la toira y nos conectamos y fuimos a yeshivas y estudiamos y estábamos re excitados y después de 20 años decís, ya estoy cansado? Todos los días. Sí, esa es la Neshome. ¡La Neshome! Esto es de la Treve. ¿Ok? Herzijaray, hay que escuchar. Presta atención. La Neshome le está diciendo a Dios. Escuchá, escuchá. La Neshome le está diciendo a Dios. No, 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 no. La Neshome es la Treve, ¿no? Tenés una queja contra la Treve de último. No contra mí. La Neshome le está diciendo a Dios. Sí. Elisha, préstame atención. Estoy acá abajo en el Golus. Me mandaste acá en este cuerpo de este bruto y no siento nada. Se me murió. Toda la excitación que tenía se acabó. Se acabó. Llaves, era re lindo y nos sentábamos en la mesa y comíamos jale y estábamos todos contentos y yo estoy podrido de la mesa de llaves. Este nene le pega al otro, el otro se grita, el otro, mi marido no sabe qué hace, llega tarde. Ya no me gusta más, no lo disfruto más. La leyó me hizo ajas. La leyó me dice, no aguanto más. Muy bien, siempre hay algo más, Laura, para Continúa, continúa el pozo. No te reves, está diciendo esto. Continúa el pozo en Tanaj. Paciencia, continúa el pozo en Tanaj. Dice la mujer, sigue hablando, ¿sí? A Elisha, a Dios, ¿sí? Okay, hay que ponerlo siempre en los dos lugares. Ve Ato, y vos, le dice la mujer a Elisha, al profeta. Ata yodata, vos sabés que abdejo hayayores Hashem, que mi marido, que se murió, era realmente temeroso de Dios. No, no era Bobe Mais, el tipo era Obadia, era un profeta. Mi marido era un profeta. Vos sabés que estaba todo bien con mi marido. Pero se murió, ¿qué crees que haga? Pirush. ¿Qué significa que era Yore es Hashem, temeroso de Dios? La palabra Iro, temor en hebreo, tiene las mismas letras que la palabra Yoel, iluminar. Es decir, mi marido tenía la fuerza, la capacidad para agregar, iluminar, luz en el nombre de Hashem. Yore es Hashem. Mi marido, está diciendo la esposa de Obadia, o de Obadia fallecido, o la Neyome, está diciendo, mi Neyome, yo, antes de bajar acá y tener todos estos problemas, tenía una fuerza y unas ganas en Toire Mitzvah que yo agregaba fuerza en el nombre tuyo, de Hashem. Yo iluminaba el mundo con Toire Mitzvah. Y ahora me cansé. Ya no va más.
vea Noishe, y el que me quiere cobrar, este es el Yetzer Hara, que vos preguntás. Bolo cajas Shnei Ladai, Loi Lavadim. Este tipo que me quiere cobrar, el acreedor, viene a llevarse a mis dos hijos para ser sirvientes para él. En el caso de Elisha, la mujer se hace sus hijos porque hay que cobrarse de algún lado, no tiene plata, te saco los hijos. Ok, Me dice das Yeladai, no sé. Está bien la pregunta, pero no sé la respuesta. El Pero ¿por cobrador, qué en vez de los hijos no le da, de repente, no sé, un placar, yo qué sé, algo que tenga en la casa? evidentemente lo único que tenía era un Asuk Shemen, un cosito Pero no tenía una chiquitito. mesa para comer. No, me dijeron, no, qué sé yo. No, vamos. El acreedor viene a llevarse a mis dos hijos para ser esclavos, dice la mujer esta. Peirush, dice la Treve. ¿Quién es el Noishe? ¿Por qué Noishe? ¿Qué es el cobrador? El cobrador, Noishe, viene la palabra aquí, Noshani Elohim. ¿Qué significa este pozo? Cuando Yosef estuvo en Mitzrayim, en Egipto, Yosef tuvo dos hijos, Menashe y Efraim. ¿Por qué Menashe se llamaba Menashe? Menashe se llamaba Menashe porque, justamente pozo, Noshani Elohim mezclaron a Amalek. Cuando Yosef tiene a Menashe, era el virrey de Egipto, estaba ahí arriba, muy bien, pero venía de un desastre. Los hermanos lo querían matar, etc. Entonces, Noshani es me olvidé. Ya me olvidé de todo el sufrimiento que tuve y ahora estoy sentado acá, soy virrey de Egipto. Se puso Menashe. Nashani es olvidarse. Esto está hablando del alma animal, Nefesh Abamis, que me hace olvidar el Ocus, Nashani Elohim. Tan difícil es la vida acá abajo, tantos desafíos hay, que me olvidé de Dios. Y no estamos hablando de un tipo que no cumple Tere Mitzvahs. El Alter Rebbe estaba hablando, para su Hasidim, que eran Así bien. Groise Hasidim, ¿sí? Eran expertos en la Gemora, expertos en Kabbalah. Nos olvidamos de Dios. No sé qué hacer. Levi Yamamis me tiene loco. Me olvidé de Dios. ¿Ahí va? Pero ¿a quién es la que se olvidó? La Neshama. La Neshama se olvidó de Dios. Continúa el Posuk. Bola cajas. Esto viene, ¿viste? Venimos, vamos a empezar todo de vuelta. Venimos, viene este tipo, el cobrador, que es el Nefesh Abamis, el alma animal que me hizo olvidar de Dios, a llevarse a mis dos hijos. ¿Quiénes son mis dos hijos? El amor y temor a Dios. Esos son los hijos del intelecto, las cualidades emocionales, amor y temor a Dios. Y este tipo, este cobrador, viene a llevarse a mis dos hijos para ser esclavo de él. ¿Qué quiere decir esto? Esclavo. Mi capacidad de amor, mi capacidad de temor, sean esclavos a amores extraños, amor al chocolate, amor al dinero, lo que sea, pasiones corporales y temores extraños, no vaya a ser de que me falte el pan. Así dice la Torah. La gente está, yo también, no piensen que yo soy sádico. La gente está preocupada, no sé con qué voy a pagar la cuenta, no sé qué me va a pasar. Tenés, entre comillas, miedo, temor. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Qué me va a pasar? Esto es un temor extraño. ¿De qué temes? Tenés que temer a Dios nada más. No, pero en la práctica tenemos todo tipo de temores y preocupaciones extraños, entre comillas. Ok, esto es lo que la mujer le dijo a Elisha. ¿Estamos hasta acá? La mujer con Elisha y la Neshome con Dios. Mi amor y temor a Dios se están yendo al tacho, básicamente. ¿Ya? Y Laura lo Continúa los psukim, continúa la Terrebe explicando la Haftara, los versículos ahí de Melach. Vayemer elea Elisha, le dijo Elisha, ahora es Dios respondiendo, el profeta y Dios. Siempre hay que hacer los dos caminos. Mayesh lach babais, ¿qué tenés en casa? Le preguntó Elisha a la mujer. ¿Qué tenés en casa? Que hay explicaciones de esto también. Hay que hacer mitzvot, pero hay que tener algo en que basarse. No importa. Atoimer. Entonces ella le dijo, Ein li kiim osuk shamen. Lo único que tengo en casa es una vasija chiquitita. Voy a explicar. Osuk es una vasija chiquita. O sea, la definición, no con cosas así enormes de aceite. No, no, no. Tengo un shtickle aceite. Lo único que tengo en casa. bueno, algo le queda de ese Pirush. espíritu. Oh, Pirush, dice el Alter Rebbe. Lo único que tiene es Etzem Nekudas Aneshama. Tengo mi conexión con Dios, es lo que tengo, lo único que tengo. Pinteleit, lo único que me quedó. Es lo único que me quedó, no me queda más nada. Ok, pará, la Neshama me está diciendo esto, lo único que tengo es esto. No tengo más nada. No siento amor a Dios, no siento temor a Dios. Y de vuelta, esto lo podés interpretar tan bien. Ok, hay muchos Yehudim que no cumplen Torah y Mitzvot. Es verdad, también así.
Pero acá el Alter Rebbe está hablando incluso de los que cumplimos Torah y mitzvot. Lo único que me queda es el pinte leído. ¿Por qué cumplí llaves? Y porque hay que seguir. ¿Qué vas a parar con esto? Dale, ya te metiste en este baile, seguí bailando. Claro. ¿Qué quedó de toda la situación? Nada, no quedó nada. Entonces le dice Elisha a ella, andá y buscá, pedí de tus vecinos, Keilim Reikim, recipientes vacíos. ¿Qué son los recipientes vacíos? Acá el Rebbe cita una versión, hay otra. Ahora vamos a las dos versiones rápidamente y después vamos a lo que dice el Rebbe. Como dice, esto está en el Zohar, dice el maestro en la yeshiva ahí arriba en el cielo, en el Gan Eden, un tronco, esto está en el Tanya también, un tronco que no se prende fuego, ¿qué haces? Lo partís en pedazos. Es un tronco muy grande, no prende fuego fácil para hacer un asado, tenés que partir en pedazos. De la misma manera, si la luz de la Neshama no enciende fuego, partila en pedazos a la Neshama. Eso es lo que dice el Zohar. Y el Tanya lo trae. Un cuerpo, traducción literal, un cuerpo que no prende fuego, del alma, partilo en pedazos. Y ahí va a prender fuego. ¿Qué es esto? Estos son los recipientes vacíos. Explicación del Alter Rebbe. ¿De qué estamos hablando? Tenés que meditar mucho, dice el Alter Rebbe. Como vos, cada uno de nosotros, sos un Kli Reikam. Sos un recipiente vacío. No entendés nada en el cerebro. No tenés amor y temor a Dios. Tenés que estar muy amargado por lo lejos que estás de Dios. Cada uno tiene que observarse a sí mismo y meditar. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuán lejos estoy de Dios? Y grita, clama a Dios por tu lejanía del Dios viviente, que es la fuente de la vida. Y entonces, cuando vos grites y clames y entiendas tu lugar, o sea, medita en cuán lejos que estás de Dios, pobre tu neshome que tiene que estar dentro tuyo, etcétera. Entonces ahí vas a tener Isroina Oil Minahoish. Ahí vas a tener una virtud de la luz que surge de la oscuridad. La virtud de la luz que surge de la oscuridad. Porque en realidad, vamos a hacer tres líneas más y después volvemos. En realidad, hay una virtud muy grande de la luz justamente cuando surge de la oscuridad. Y por eso el versículo termina, la historia de Elisha termina, que Elisha le dice, a tu benaich, vos y tus hijos, tijie banoisa, van a vivir con lo que resta, con lo que queda. El aceite, vende el aceite, paga tus deudas y lo que queda vas a vivir. Y la palabra clave es noisar, lo que sobra. Y feroin, virtud, y noisar es la misma palabra. Y tron, agregado. Es decir, vos, que es el Etzema llama, y tus hijos, la esencia del alma, y tus hijos, que son el temor, amor y temor a Dios, de cada Neshama, van a vivir, van a revivir con lo que sobre, es decir, con la virtud de la luz por sobre la oscuridad, y que así nos dé el mérito a Dios. Ken y Amén. Hasta aquí las palabras del Alter Rebbe. Esto es lo que el Rebbe citó del Alter Rebbe. El último pedacito, un segundo. El último pedacito. Lo que dijo el Alter Rebbe, en otras palabras, es meditar cuán lejos estás de Dios. Date cuenta a dónde llegaste y cuando te des cuenta cuán lejos estás, esto te va a servir como trampolín para acercarte más. Y si te das cuenta que estás lejos, entonces estás mejor que si ni siquiera te diste cuenta. Tu mesa de llaves es un ejemplo nada más. Es, bueno, dale, oye, llaves, prendiste la vela, sí, yo prendí la vela, trae la jale, poner el sequido, tengo sueño, me voy a dormir. Si eso es tu mesa de llaves, pueden pasar dos cosas. Una es que pienses que eso es una mesa de llaves. Ok, seguí así. Y un día vas a decir, ¿sabes qué? Esto me está haciendo sufrir. Basta. ¿Para qué? Prende la tele y vemos el partido. ¿Para qué tenés que sufrir? Hazbe Shalom, Dios libre y guarda. O podés decir, che, me parece que nuestra mesa de llaves es rara. No es una mesa de llaves. ¿En serio? Sí, hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, vamos a buscar qué. Eso ya es un paso. Por lo menos te diste cuenta que hay algo que no está bien. Porque a veces uno ni se da cuenta de esto. Vive así, parece que esto es normal. Esto es la primera cuestión que dice el Alter Rebbe. Medita y pensá en cuán lejos estás de Dios. La otra cosa que acá el Rebbe no la citó, yo la agrego entre paréntesis, yo no sé quién para agregar los Maimores del Rebbe, pero el Alter Rebbe escribe, en otra versión de este mismo Maimar, que en realidad Kli Reikan, el recipiente vacío es, el consejo de Elisha es, vos seguís cumpliendo mitzvahs. Dale para adelante, no pares. Y a través de que cumpla las mitzvahs, esto mismo te va a llevar a entender, sí, exacto, a entender más, a apreciar más, a mejorar, etc. No pares, no pares, hay momentos en la vida.
Ahí va. Hay momentos en los cuales vas a tener más hayus, más ganas, y momentos en los que vas a tener menos. Pero no pares en los momentos que vas a tener menos. Vos seguís, ay, es un recipiente, es una mitzvah, reikan, vacía, porque no tengo ganas, y no te... Es verdad, pero por lo menos sos consciente que es vacía, dale para adelante. Seguí. Sí, ahora sí. El Alter no dice nada. No sé. Y dentro de las últimas, va como, No que hay sé. cosas que son más importantes. Una de las cosas que no son de uno, que vienen Puede ser. Se me ocurre, pero estoy inventando, lo quiero aclarar porque no está escrito. Se me ocurre a partir de lo que vos decís. Mirá a tu alrededor y vas a encontrar gente que sí cumple mitzvot con hayos. Y aprender, se puede. El otro puede, yo también puedo, son los vecinos. Se me ocurre, pero de vuelta, no lo había escrito. La inspiración de los otros. Inspiración de los demás. Anda a la mesa de llaves de otra persona y date cuenta que la tuya no es como corresponde. O invita gente a tu casa que le den un poco más de energía a la cosa. En la versión esta versión que trae el Rebe, de lo que dice el Alter Rebe, es date con un caño. Estás, estás enfocando tu vida solamente a cosas materiales, a placeres, a pasiones, etcétera. Por eso no tenés hayus, ganas en Toire Mixes. Pero hay que partirse para Dicho de otra seguir. manera, sí, dicho de otra manera. Es un poco duro, pero nos pasa a todos y yo me incluyo. Es muy difícil, súper difícil, competir contra Netflix, contra YouTube, contra todo tipo de jueguitos y computadora y PlayStation. Es muy difícil. Porque ¿qué tenemos para ofrecer? Lo digo sarcásticamente, pero medio verdad y medio mentira. ¿Qué tenemos para ofrecer? Aleph Base. Dale, Aleph Base. Aleph, comats, Aleph, O, comats, Base, O. Ahora prendo la computadora y la paso re bien. Y vos me estás ofreciendo comats, Aleph, O. Llévatela. Sí, el Aleph Bet de Ashkenazi, ¿viste? Aprender a leer. Andá a pasear, vos y tu Aleph y tu comats y tu todo. Y la que me dice, hey, lo metí yo. Y cuando una persona pierde un objeto, a mí qué me importa, yo no pierdo objetos, no soy rabino, no voy a lidiar con los juicios cuando uno pierde. No me interesa todo eso. Prendés la tele y mirás. Y peor aún, un punto más que es para mí lo peor de todo. Si yo me pongo a leer Gemore, tengo que pensar. Tengo que usar el COP. Uy, ¿qué dijo Rabbi Meir? No, ¿y por qué discute con Rabbi Yehuda? No entiendo. Prendo la tele y no tengo que pensar en nada. Mirá, muñequitos pasar, y la pasar re bien. ¡Ah, qué gracioso! Mirá, listo, ya está. Y no hay que pensar nada. No hay que usar la cabeza. ¿Quién quiere usar la cabeza? Comats es, el hebreo se lee, no tiene puntito, las letras no tienen vocales. Comats es uno de los puntitos, es una especie de crucecita partida. En lo que, ah, ok, como Kamats, lo mismo, Kamats. Viste que hay uno que es patas, que es una rayita, y Komats, bueno, ese se llama Komats y el otro se llama patas. Eh, Sí, sí. ¿No? la sensación de que hoy después de haber en momentos fue Alevay, fue ojalá. No es fácil, no es fácil. Desafío. Sí, pero no es lo mismo haber estado en el YouTube, sí, pero vos lo ves desde una perspectiva de una mujer adulta. Mirarlo de la perspectiva de un nene, una nena, es lo mismo. No quieren trabajar, no quieren esforzarse. Ok, puede funcionar, hay de todo, hay de todo. No hay dos casos iguales. ¿No? ¿Sí? Ok, Atkan, hasta acá. Vamos, vamos. Hasta acá el Maimer del Alter Rebbe. De vuelta. Sí, la mitad hicimos. Todo esto era el Maimer del Alter Rebbe,
que está impreso también en otros libros, Sefer Maimar Katzarim, los Maimarim cortos del Alter Rebbe. Hasta acá lo que hizo el Rebbe fue de vuelta, una introducción diciéndonos, che, todas las historias de la Toira son importantes, tienen enseñanzas eternas, y después trajo el Maimer del Alter Rebbe con la historia y su significado espiritual. Podemos agregar, dice el Rebbe, de acuerdo a lo explicado en ese Maimar, que hay que explicar qué conexión hay entre el comienzo de la Haftara, justamente de Parshas Vayeira, Veisha Ahaz, toda esta historia de la mujer, con el comienzo de la parsha de nuestra semana, Vayeira la Valle, Dios se le mostró a Abraham. ¿Por qué esta Haftara? Nuestros sabios eligieron este texto para hacer la Haftara de esta parsha. Primero que nada, Pashtus, el sentido más simple, la relación de la Haftara con la parsha de esta semana es porque la Haftara se cuenta otra historia, otro milagro de Elisha, sobre Ben Ashunamis, que no voy a contar toda la historia ahora, una tipa que no tenía hijos, Elisha le, entre comillas, dio un hijo, y después ese hijo se murió. Y la tipa se le fue a quejar a Elisha, hey, loco, me diste un hijo, yo no te lo pedí, me lo diste y ahora se murió. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere tener un hijo para que se muera? No es así, Has Shalom. Entonces, esa historia, Elisha, en las palabras del Rebbe, Elisha le prometió que iba a tener un hijo y después hizo que en la práctica ese hijo se sostenga. Una vez que se murió, Elisha lo revivió, este pibe. Así es el milagro de esa historia de Elisha. Otro milagro, sí. Y esto es similar al cuento de la parsha de nuestra semana, en donde nace Yitzhak, que un ángel le informó a Sara, vas a tener un hijo, y Sara no tenía hijos. Y bueno, la idea es la misma, una tipa, ven a Yunamis, la Yunamis, que no tenía hijos, Elisha le dice va a tener un hijo, nuestra parsha, Sara no tenía hijos, el Malach le dice que va a tener un hijo. Ok, voy a tener la Haftará. Acordate de la historia, no sé si conocen por qué leemos la Haftará. La Haftará se lee porque hubo una época que estaba prohibido estudiar Toira, los 5 libros de Toishe. Entonces los Jajomim que hicieron, los sabios que hicieron, pusieron la Haftará, lees el Naj, no lees Torah, lees de los profetas, pero buscaron lecturas que tienen alguna cosa parecida a nuestra parsha. En este caso, ahí tenés. El ángel le dijo a Sara que va a tener un hijo en la parsha esta semana. Elisha le dijo a Shunamis, a esta mujer, que no sabe el nombre, Shunamis, que era de Shunem, por eso se llama así ese lugar, que va a tener un hijo. ¿Listo? Haftara, parsha, todo lindo. No, la Haftara cuenta varios, no sé si no los 16, pero varios milagros de Elisha. En este caso, este también. También al respecto de que este chico siguió con vida, porque de vuelta se murió y Elisha lo revive. Como dice en el Midrash sobre el versículo que Abraham hizo en la parsha de esta semana. Abraham hizo toda una fiesta cuando Yitzhak nació, o fue el bris de Yitzhak, o cuando Yitzhak tuvo 2 años, o el bar mitzvah de Yitzhak, hay diferentes versiones en el Midrash. ¿Cuándo fue esta fiesta? Pero sea como fuere, Abraham hizo una fiesta y Oig, que después fue el rey de Bashan, y todos los grandes de la generación estaban ahí. Y Oig se reía de Yitzhak y le decía, yo lo puedo aplastar a tu hijo con un dedo. Oig era un gigante, ¿sí? E Yitzhak era un nenito. Yo lo puedo agarrar a tu hijo así, aplastar con un dedo. Imagínense, uno invita a una fiesta de bar mitzvah o lo que sea, todos los invitados, todos bailando, y uno golpea la mesa, ¡pum, pum! Lo puedo matar a tu hijo ahora. En medio de la fiesta. Suena terrible. ¿Qué le contestó a Abraham? No te preocupes. En realidad, el Midrash dice, el Rebbe cita, Dios le dijo, no sé si a Abraham o a Oig, que despreciás a mi hijo, digamos, a Yitzhak, todo lo contrario. Al final, la descendencia de Yitzhak te va a matar a vos. ¿Vos te haces el piola acá en el medio de la fiesta que vos podés matar a mi hijo? De los hijos, o sea, Moishe Rabbeinu, hijos de hijos de hijos de mi hijo, te van a matar a vos en particular. Así que no te hagas el piola. Momento de tensión terrible en medio de la fiesta. Pero ahí vemos que también hay una conexión con el hecho de que Elisha revive a este nene que se había muerto, y en el caso de la fiesta de Abraham, como que de la descendencia de Yitzhak va a haber, se va a sostener esto, va a durar y mucho tiempo. Y después, al final de la parsha de esta semana, vemos como en la práctica Yitzhak vive y se sostiene, porque Abraham estuvo a punto de matarlo con la Kei de toda esa historia, y sin embargo Dios le dijo no lo toques, no le hagas nada. Entonces vemos que Yitzhak se mantuvo. Bien, esto es el pshat, el sentido literal de la conexión de la Haftara
con la parsha de esta semana. Pero, de acuerdo a todo lo que estudiamos, acá entonces hay un cuento, un relato de la Haftara con el hijo de esta mujer que era de Shunem, Ben Ayunamis. Eso es lo que tiene que ver con la parsha, Ben Ayunamis. Pero entonces la Haftara tendría que haber empezado con la historia de Ben Ayunamis, la hija de esta mujer, el hijo de esta mujer, perdón. Y no con la esposa del profeta. ¿Qué tiene que ver esa historia con la parsha? Nada. Claro. La Haftara empieza de un texto que no tiene nada que ver con la parsha. ¿Por qué ese texto lo leemos como Haftara de la parsha Vayeira? Sin embargo, ¿se entiende la pregunta del Rebe? La pregunta es, ok, hay una conexión entre la Haftará y la parsha de la semana. Es verdad, buenísimo. ¿Cuál es la conexión? Mirá, Ben Ayunamis, esta tipa tuvo un hijo, que no tenía hijos, esta tipa tuvo un hijo, Sara tuvo un hijo. Listo, buenísima la conexión. Claro, pero la lectura de la Haftará empieza desde otra historia. La mujer del profeta, que no tenía con qué pagar las deudas. ¿Qué tiene que ver eso con la parsha? Aparentemente nada. Bueno, pero entonces no la leas como Haftara de la parsha de esta semana, empezá directamente a leer de la historia de la hija de la Yunamis, del hijo de la Yunamis, y chao. ¿Para qué lo lees? El asunto es, el Rebbe explica así. ¿Cuál es la conexión del comienzo de la Haftara con la parsha? El asunto es aquello que está escrito en la parsha, en el comienzo de nuestra parsha. Vayera el Hashem, Dios se le mostró a Abraham, a pesar de que viene como conexión, como continuación de Parshas Lech Lecho, del final de Parshas Lech Lecho, en donde Abraham vino se hizo el bris, la circuncisión, y por eso, a partir de que se hizo el bris, continúa nuestra Parsha. Dios se le mostró, ¿ok? Acá tenés el regalo. Dios se le muestra a Abraham, porque vino a visitar al enfermo, como dice bien. Abraham estaba enfermo, obviamente, se hizo un bris. Aún así, Parshas Vayeira no solamente es una continuación de Parshas Lech Lecho, sino que es una Parsha nueva. La Parsha empieza Vayeira el Avayem. Hay un corte entre Lech Lecho y Vayeira, porque si no podría haber sido todo dentro de la misma Parsha. No, hay un corte en el medio. Bris de Abraham, terminó esto, y ahora la Parsha, ¿cómo empieza? Dios se le mostró a Abraham. Esto te muestra que hay algo nuevo. Porque en el final de Parshas Lech Lecho dice que Abraham se circuncidó, que Ishmael, su hijo, se circuncidó, que todos los esclavos de Abraham se circuncidaron, todos. Es decir, todos juntos. Pero en Parshas Vayeiro, ¿a quién se le mostró Dios? Solamente a Abraham. Vayeiro alaba a Abraham, a él. Si era Parshas Vayeiro una continuación, lo único que es una continuación de Parshas Lech Lecho, entonces tendría que decir Vayeiro Elayem. Dios se le mostró a todos estos personajes que hicieron el bris. No, no, solamente a Abraham. O sea, hay algo que no continúa directo de Parshas Lech Lecho. Y esto lo que representa es, como Moshe Rabbeinu le pide a Dios, no importa toda la historia, Beniflino ni Beamha, que el pueblo de Israel estén separados, sean diferentes de todo el resto de las naciones. Solamente a Abraham se le mostró Dios, no al resto de que hicieron el bris. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? La revelación de Valleiro, etcétera, que Dios se le mostró a Abraham, es una revelación muy elevada, una revelación divina muy elevada. Porque el asunto de que Dios vino a visitar al enfermo, ¿qué significa un enfermo al pi, digamos, al pi cabala, al pi mística? De acuerdo a la mística judía, la palabra enfermo en hebreo suma 49. Memtes, que esto representa que Abraham llegó solamente a los 49 portales de comprensión divina. Memtes Sharebina. Cuando una persona llegó al número 49, digamos, hay 50 nomás, 50 portales de entendimiento, sea lo que fuera que es. Pero si vos llegaste al 49, tenés dos formas de verlo. Uno es, mirá para abajo y decir, yo estoy en el 49, loco. Hay gente que no entró ni en el 1. Estoy acá arriba. Y otra forma de verlo es, no llegué al 50. ¿Cuál es la definición mística de un enfermo? Una persona que anhela crecer, avanzar. Me falta el número 50. Llegaste a 49, sí, pero me falta el número 50. Y no estoy hablando, porque sería demasiado largo, no estoy hablando de una persona que nunca se conforma con lo que tiene, no estoy hablando de esto. Siempre uno tiene que tener el drive, ¿cómo se dice? El anhelo de crecer. Dale, seguí para adelante. Claro, seguro. Te sacaste 6 en el examen. Bueno, dale, ponele pilas. Para el próximo sacate un 10, yo qué sé. Pati, una pregunta. ¿Ahora se lo revelan 49 como Moshe Rabbeinu? Oh, muy buena pregunta. Sí. Surge de esto que sí.
La pregunta es excelente, pero sí, algo se acuerda. Como este versión que Abraham se le revelaron 49 portales. La Toira cuenta, la Toira Nevoy, exacto. La Toira cuenta que Dios enterró a Moishe en Har Nevoy, el monte Nevoy. Es Nun Boy, tiene 50 en él. Pero Bien. cuando subieron al Sinaí eran 49, ¿o no? O ahí. Dejé de ir así, porque solamente esto fue a la muerte. Con su muerte llegó a este nivel. ¿Bien? Sí, exacto. Por eso, porque esto, perdón, estos 49 portales de entendimiento de Dios, o lo que sea, esto es lo que le fue dado a las criaturas que pueden llegar a proyectar por sí mismos. Como dicen nuestros sabios, 50 portales de entendimiento, Bina, fueron creados en el mundo y todos le fueron dados a Moisés excepto uno. Y sin embargo, el Sharanun, el portal número 50, no es posible que una criatura lo pueda obtener por su propia capacidad, sino que viene el creador, Dios, que él es uno, etc. Y es el que te lo da, digamos. En las palabras del Rebe, esto es lo que recibís de arriba. Esto lo recibís, no lo podés trabajar vos. Vos podés trabajar 49 y Dios te da el número 50. Y por eso, dice la Toira, Vayera el Hashem, Dios se le mostró a Abraham, y Rashi dice, ¿para qué se le mostró? Para curarlo, vino a visitar al enfermo. Ah, Abraham llegó al número 49. Ishmael llegó, ni lejos, ni cerca. Y los otros personajes de la casa de Abraham tampoco. Entonces, a pesar de que todos hicieron el bris y algo de Kedusha recibieron, pero Abraham estaba en otro nivel. Abraham llegó al 49. Automáticamente, Vayeiro la Dios se le mostró. ¿Qué se le mostró? Se le reveló de arriba que Dios lo curó al enfermo de su enfermedad. Es decir, que ya no era más enfermo, ya no tenía más esos 49 niveles, porque recibió el número 50. Abraham, después de Bris. Y esta es la revelación divina. Cuando llegue te aviso. ¿Qué sé yo? No sé. I don't know. ¿Cómo se puede medir hasta qué nivel llegaron? Solamente porque los jajamim dicen este llegó y el otro llegó. Si no, no lo sabríamos. No hay forma. Nosotros no tenemos el sharómetro. No, como ¿Hasta dónde llegó cada uno? No. estamos como que en el uno, creo. Le va. Ojalá en el número uno. Poneme un uno por lo menos. No me pongas un cero. Ok, entonces esto es Vayeira. Esto es lo que Dios le mostró a Abraham, específicamente a él, por todo su trabajo que había hecho con los 49 portales anteriores. Bien. Ahora bien, continúa el rey. Este asunto del trabajo de los 49 portales, el número 50, la revelación, etc., Abraham lo legó, lo hizo heredar a sus hijos tras de él, a cada Yehudí que tiene como herencia no solamente que Abraham vino, él captó a través de su esfuerzo, con su servicio a Dios, 49 portales y Dios le dio el número 50, no solamente esto, que tipo, mi papá lo pudo hacer, Abraham lo hizo. No. Esta revelación de Valleiro, de que Dios se mostró a Abraham, se proyecta de arriba y cada uno lo hereda, lo recibe esto en forma plena. Bien, sin embargo, todo esto es la Neshama. Es el alma que lo puede lograr. Y yo estoy acá abajo con mis problemas, etcétera. Muy lindo todo lo que la Neshama ve. Y yo no veo nada. Pero el cuerpo oculta y tapa todo esto, etcétera, dice el rey. Por eso leemos la Haftar de Isha Ahaz. Por eso la Haftar de la parcha de esta semana empieza con uno de los milagros de Elisha que tiene que ver, aparentemente nada, con la parcha de esta semana. ¿Cuál era el milagro de Elisha? Esta mujer, esposa, perdón, de los profetas, le gritó a Dios, Elisha, Elisha, y prestame atención, mírame a mí. Incluso, ¿qué era toda esa historia? Incluso cuando la Neshama está dentro del cuerpo y el cuerpo oculta la presencia de Dios, al punto tal que, parafraseando la Haftara, Abdeja y Shimeis, tu sirviente, mi esposo, se murió. Muerto es un muerto, ¿sí? No hay nada más que hacer con un muerto. Ok, Elisha revivía muertos, pero hoy en día no hay estas cosas. Se murió todo lo que tenía adentro. Me siento muerto. Esto es lo que le está gritando la Neshama a Dios. Aún así, nunca te olvides que sos Isha Ajas.
Sos una mujer única, la Neyama. Sos una con Dios. Tenés un vínculo con Dios y eso no se va nunca. Lo que sentís, te puedes sentir como un muerto, pero el Pinteleid está igual. Eso no se va nunca. Pinteleid es en Yiddish, el judío que todos tenemos adentro, esto no se apaga nunca, no se muere nunca. El Yiddishkeit, exacto. Por eso es importante y le preocupa a la Neyama todo este ocultamiento. Por eso el Alter Rebbe trae en el discurso, a la noche la Neyama clama con una voz amargada. Si está muerta, ¿qué es lo que clama? No, lo que se murió es lo que siente, pero la esencia, esto no se va nunca. Es decir, que a pesar de la situación en la que se encuentra la Neyama, es decir, que está en la noche es un momento de ocultamiento, pero aún así la Neyama grita y clama. Y este clamor, este grito, genera el hecho de que la Neyama sea consciente de que hay algo que no está bien. Esto genera que, en el versículo, tú, le dice Elisha a la mujer, tú y tus hijos van a vivir con todo lo que reste, con todo lo que quede. Es decir, a través de ese grito, ese clamor, hay un Israel, hay una virtud, un crecimiento. Y como dicen nuestros sabios en el Zoyar, cuando cuando se subyuga al otro lado, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, por cuanto la virtud, el crecimiento en la luz que surge justamente dentro de la oscuridad, es el crecimiento más elevado. Y el Rebe, estas son las últimas palabras, termina su Maimar como termina el Maimar del Alter Rebe. Ken Zakeinu Hashem, Ken Yeirotze. Que así nos dé el mérito Dios y así sea la voluntad de Dios. Amén. Así termina el Maimar del Rebe explicando el Maimar del Alter Rebe. Entonces, ¿por qué la Haftara de esta semana? Sí, que nos dé mérito de que esto pase. Es lo que voy a explicar. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué la Haftara de esta semana empieza entonces con Isha Ajas, cuando en realidad la conexión aparentemente es de otro milagro de Elisha, del Ben Ayunamis y todo eso, el hijo de la Ayunamis? Porque el comienzo de la Parsha tiene que ver con una revelación divina. Vayeiro la Hashem. Y esa es la idea de Isha Ajas, que a pesar de que estás en el barro en la noche, etcétera, etcétera, nunca te olvides que sos Ajas, que sos una con Dios, tenés una conexión con Dios, y cuando te des cuenta, y esto es lo que Amén, Kenya y Rodson, cuando te des cuenta que estás en el barro, ese es el comienzo del crecimiento. Lo peor que hay es que ni siquiera te das cuenta que estás en el barro. El Baal Shem Tov tiene una enseñanza muy interesante sobre un pasuk. La Torá dice, no me acuerdo si es Parshas Nitzavim, creo que es Nitzavim. No, al final de la Torá. Anoichi haster astir panay mehem bayem ba'u. Torá dice, Dios dice, yo me voy a ocultar de ustedes en ese día. Cuando se porten mal, me voy a ir, me voy a ocultar de ustedes. Pero la Torá literalmente, mal traducido, pero literalmente dice, Anoichi, yo, dice Dios, haster astir. Me ocultaré. Dos veces lo dice de ustedes en aquel día. Y el Baal Shem Tov explica que el Golus, el exilio que vivimos, es un Golus, es verdad, es exilio y la presencia de Dios está oculta. Es verdad, abrir los ojos y no lo ves a Dios. Tienes que pensar y meditar y qué sé yo. Pero lo peor que hay es cuando el ocultamiento está oculto. Ni siquiera me doy cuenta que Dios está oculto. Es decir, me olvidé totalmente. Pues, no sé nada, no entiendo nada, no conozco nada. Ni siquiera me puse a pensar si detrás del vaso hay un Dios o no. Hasta eso está oculto. Como muchos, que ni siquiera saben que son Yehudim, ni siquiera se enteraron. De repente viene un tipo y le dice, che, vos sos judío. ¿En serio? Ni sabía qué quería decir esto. Hay un doble ocultamiento. No solamente cuando sabes que sos Yehudí, no sabes qué hay que hacer, ni siquiera sabes que sos Yehudí. Doble ocultamiento. No, a Chávez. Claro.